Bien, muy buenas noches, mis queridos ingenieros y queridas ingenieras. Que nos vaya muy bien en esta noche y mucho, como dicen los niños, mucho más mejor el fin de semana. Que se nos vayan aclarando las mentes y llenando de mucha paz en medio de tantos conflictos. Desde el seno de mi familia, un fraterno saludo. Desde la bondad de mi querido padre, igualmente, un saludo especial de mi amada institución universitaria en Envigado y un saludo con bastante entusiasmo de parte de ese provocador del conocimiento. Desde la academia me encanta recrearme y siento que es también parte de la vida de cada uno de nosotros, recrearnos en lo que hacemos. Es muy importante disfrutar de cualquier labor que hagamos, sea mover roca, sea barrer, trapear, estar programando, etcétera. Cada uno desde su profesión o desde su arte debe aportar a esa paz que tanto se necesita, que es compleja por las desigualdades que se manejan, tanto ambientales, sociales, como financieras. De todas maneras, siempre hay que luchar y estar en constante movimiento, como están las aguas permanentemente, para que se mantengan limpias. Justamente estamos desarrollando el tema de líquidos, el principio de Arquímedes o teorema de Arquímedes, porque también se puede demostrar, ¿cierto? Matemáticamente es una demostración que es importante realizar, que siempre habla la parte textual, de cuando el hombre descubre, estando en el charco con sus amigas, cuando hace ese gran descubrimiento de que el agua empuja hacia arriba. Quizá mucha gente lo notó antes, pero el fuera de que lo notó fue capaz de empezar a cuantificar. Es que la ingeniería es muy importante por eso. O sea, uno como ingeniero pues, puede observar muchas cosas, pero mientras no podamos cuantificarlas, es difícil, porque de alguna manera lo que valía nuestra ciencia es precisamente la capacidad de tener números y sostenernos en números. De hecho, cuando yo hablo de tráfico, por ejemplo, en redes, o hablo de tráfico telefónico o de tráfico terrestre, estamos hablando de números, hablamos de cosechas, estamos hablando de números. En las bananeras, en las cafeteras, siempre hay unos pronósticos, hay un estimativo. O sea, cuando yo voy a exportar, hay un estimativo. Entonces, mi ciencia es válida en la medida que yo tengo números para aportar. Precisamente la diferencia de los trabajos de Aristóteles y los primeros filósofos, pues digamos que ellos eran más conceptuales. Era, entre comillas, utilizar un poco el sentido común, que muchas veces fallaba. Pero la palabra cuantificación no lo había. De hecho, Aristóteles, por ejemplo, escribía y se quedaba serio. Decía que los cuerpos caen de tal manera que la aceleración es proporcional a la masa. Ellos pensaban que eso era cierto. Y recuerde que era una época donde el maestro proponía y no había evidencia, o sea, no necesitaba demostrarse. Había una clasificación muy importante en, en el ambiente social. Estaban los pensadores y estaban, de comillas, los del pueblo. O sea, los pensadores están hechos precisamente para proponer, para gobernar. O sea, las brechas siempre van a existir y siempre han estado ahí. Ya cuando empiezan a aparecer personajes de la talla, por ejemplo, de Bruno Giordano, del señor Bacon, de Galileo, de Copérnico, donde empezamos a de experimentar. O sea, ya lo que dice el maestro, bueno, ya es interesante, pero eso necesitamos es corroborarlo. Venga, maestro, peleemos. De hecho, hay una discusión muy buena con respecto a, a quién era el maestro y quién era el discípulo. Hola, 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 hola. hola, Eh, hola. sí, bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Bien, entonces,
Entre Jonathan, el micrófono, hombre. en medio de la emoción de la conversación. Entonces, sí, el maestro era Max Planck y el joven era Albert Einstein. Entonces, propone un mundo Ah, listo. Jonathan, el micrófono. fundamentado en la estadística. Entonces, Einstein, Profe, no, esperemos un momentico, es que en serio que no te escuchamos. Ah, bueno, ya Jonathan lo apagó. mientras que el señor Einstein, Compañeros, les pido mil disculpas. Será porque quitaba el mute. Ahí, espero que me disculpen ahí por no poner el mute. mientras que Einstein, por ejemplo, cree mucho en el determinismo. De alguna manera, pues digamos que era muy creyente y tenía como cierto sesgo hacia lo que mucha gente piensa, que la ingeniería debe predecir todo. Entonces, cuando Einstein asiste a la conferencia sobre precisamente incertidumbre, cuando el maestro empieza a explicar todos los fenómenos de la naturaleza, pero desde el punto de vista estadístico, Einstein se agarra con él y dice, no, pues ¿cómo va a ser posible? No, no, no. Dios no juega los dados. Y sale súper enojado y al otro día rompe relaciones con su maestro. En ese momento, cuando yo no tengo la carta, pero algún instante la busco solo para compartírselas. Él le dice públicamente, no, 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 ya, a partir de ahorita ya no eres mi maestro. Eso le provocó un sentimiento muy grande porque o sea, es un punto en el cual hay una ruptura, porque lo que tú estás diciendo no es convincente para mi experimentación. O sea, en la parte determinística, yo tengo acá mi celular. Si yo lo suelto 10 veces, con certeza absoluta que ustedes me dicen, profe, 10 veces cae. Yo sé que ninguno dudaría que cae 10 veces. Eso es determinismo. Sé que si, por ejemplo, eh, Viviana nació, aunque nosotros no queramos, Viviana se va a morir. Eso es determinista. Camila nació, muy rico, y se va a morir, claro, pero no queremos que se muera ahora, ni quisiéramos que se muriera nunca, pero se tiene que morir. Y mira que la palabra es muy tenaz, se tiene que morir, porque hay hechos que son deterministas. Por eso hay mucha gente que en su comportamiento, por ejemplo, el señor Omar Khayyam, en Oriental, decía, pues si nos vamos a morir, no, no, entonces bebamos y amemos. Bebamos y amemos todo el tiempo. Entonces el tipo propone una lúdica del placer para todo. O sea, simplemente es el placer. El placer es como la razón de eso, que no tiene sentido. Que una vida de 40, 50 años, 70, sabiendo que se va a acabar, ¿no? Entonces vamos a disfrutar esto. Entonces, a lo que vinimos. Entonces, no. Entonces es muy tenaz. O sea, si usted toma la vida como que todo está determinado, pues es muy complejo. Pero si también la llena de incertidumbre, también es muy complejo. Es decir, como decía Sócrates en su época, antes de que le dieran cicuta, solo sé que nada sé. Y después los agnósticos más negativos que él decían, nosotros no sabemos ni eso. Esos dos polos son tenaces. La ingeniería donde nosotros estamos goza de determinismo. Nosotros predecimos el comportamiento de la electricidad y así funciona. Hacemos una represa porque sabemos que es predictiva, se va a comportar de manera sistemática. Hacemos un edificio de manera sistemática. Es que eso no es ingeniería. Entonces ahí fue la diferencia de toda esa gente del siglo XV que se rebelan contra los maestros. De hecho, por ejemplo, Arquímedes es un tipo que no está en la onda de muchos pensadores de la época, porque es que él es más un ingeniero. Él es un tipo práctico. Recuerde que lo llamamos el padre de la mecánica, porque el tipo inventa, por ejemplo, el tornillo, e inmortaliza la palanca, trabaja con máquinas de guerra, produce lentes, o sea, es un tipo creativo para su época, es un tipo empírico, lo mismo que hacen los egipcios, ya les decía alguna vez, ¿cómo va a ser posible que yo a 50 grados me vaya a poner a hacer filosofía? No es que no se pueda, es que es muy difícil, posiblemente los hayan, pero uno con las temperaturas me tiene más tendencia, pues, digamos, como a relajarse o a hacer lo básico, casi que con medidas de supervivencia. Arquímedes, entonces, sienta un precedente, logra cuantificar
ese empuje. Y precisamente dice algo muy sabio. Dice, el empuje es igual al peso del líquido desalojado. Entonces ya le pone un número. Entonces empuje es igual a, ¿qué tenemos ahí? Sería la masa desalojada por la gravedad. ¿Pero qué masa se desaloja? Pues simplemente densidad del fluido por volumen. Entonces vamos a recordar esa expresión. Entonces, volviendo a nuestro querido documento, recordemos aquí un poquitico, detectar aquí en Arquímedes. Estamos aquí. Listo, en las páginas anteriores teníamos una expresión muy útil. Habíamos pasado la capilaridad. Listo, entonces habíamos dicho ahí, la primera formulita en amarillo, dice presión hidrostática. ¿De qué depende esa presión hidrostática? Entonces depende de la densidad del fluido, de la gravedad y de la profundidad, como primer detalle. ¿De qué depende el empuje? De otra vez, densidad, pero no cualquier densidad, la densidad del fluido. De ahí donde empezamos a mirar. Esa expresión que tenemos aquí arriba es muy útil. Esta expresión, vamos a volverla más grandecita, muy bien. Entonces sabemos que, listo, en palabras, o sea, la filosofía en palabras es peso del fluido desalojado. ¿Cómo calculamos eso? Pues claro, yo tengo una probeta con 300 mililitros y le echo una piedra y subo a 400. No me queda duda de que hubo un cambio. Ese cambio precisamente lo va a dar la resta de los dos volúmenes. En ese caso, entonces, miremos que la masa del fluido por la gravedad se cancela, entonces nos quedó que el empuje será simplemente densidad del fluido por la gravedad por el volumen. ¿Para qué sirve todo eso que estamos diciendo? Pues para recordar la charla anterior. Los cuerpos se hunden o flotan, y vuelvo y resalto el aporte del videito cortico del fin de semana de Jonathan. Vale, perdonamos todo lo que hizo hoy. Entonces, le decía, ¿por qué los barcos flotan? ¿Por qué los barcos no se hunden? Respuesta elemental, ¿cierto? Dice, tiene un montón de compartimientos de aire, de tal suerte que al hallar la densidad, que es masa sobre volumen, ese valor da menor que 1. O sea, precisamente, ¿cuál es el oficio de un ingeniero que haga barcos, un embarcadero? Es el genio de empezar a mirar. Podemos que este barco tiene, digamos por decir algo, 1000 toneladas. Entonces tiene que coger 1000 toneladas y hacerle un volumen tan grande que al hacer la división por ese volumen, eso es menor que 1. Por eso son genios. Es que no cualquiera diseña un barco. Hago un barco ahorita, póngase a calcularlo. Si usted puede hacer el ejercicio, tiene que empezar a mirar físicamente, coge la masa. Le digo, bueno, va a ser un barco de 3 kilogramos, excelente. Entonces tiene que coger un volumen de tal manera que 3 al dividirlo por ese volumen le dé menor que 1. O sea que es el volumen de esos 3 kilogramos debe estar distribuido, por ejemplo, en 3,2 metros cúbicos. Y si está dividido en 6, mucho mejor porque va a dar 0,5. Se le va a garantizar que va a flotar. Entonces, el genio del que hace un barco es precisamente, antes de ponerlo a flotar, es empezar a saber cuántas toneladas va a tener. Hoy en día, por ejemplo, con el problema del petróleo, podemos, por ejemplo, que tenemos barcos tan grandes que no pasan por el canal de Panamá. Al canal de Panamá hubo que hacerle un nuevo sistema, ponerle esclusas mayores. De hecho, ahí fue cuando Colombia ofreció hacer el canal. De hecho, se está estudiando. ¿Cuál es el canal? Unir para allá el río Atrato, Truandó, que precisamente serían dos fuentes naturales, unirlas a través de un canal. Factible, claro que es factible. Interés internacional, ahí empiezan los problemas. Usted sabe que esa zona, la zona de Urabá, internacionalmente es una zona roja. Yo creo que tiene guerrilla, tiene paramilitares, tiene grupos ilegales. ¿Por qué? Porque tenemos a Panamá al lado. No es que Panamá sea malo, no, sino que es que hay un lucro de mucha gente que puede traer mercancías, que algunos consideran un paraíso fiscal,
que algunos lo consideran excelente para llegar a Norteamérica. De hecho, los que conocen la región o ven noticias permanentemente en Urabá están deteniendo, justamente en Turbo, están deteniendo inmigrantes. El problema es que son tantos que al último se encargan con ellos para al menos alimentarlos, porque hay que pasarlos. Son gente que se arriesga a pasar por la selva, los polizontes los llevan, a muchos los dejan abandonados a su suerte o los llevan en lanchita rápido, porque es que Panamá está caminando. De hecho, quien les habla, pues yo precisamente estuve trabajando con los indígenas en la región de Panamá, Colombia, en esos límites, trabajé con los domicóes, con los saltarines, y vivía encantado en esas regiones. La violencia fue la que me trajo. O sea, no estaría teniendo la dicha de compartir con ustedes hoy si la violencia de los enfrentamientos en ese momento, de guerrilla paramilitares, no hubiera sido tan violenta. Eso fue tan violento que literalmente yo creo que no con ningún nativo. Todos tuvimos que salir. Entonces, existen intereses internacionales en hacer nuevos canales. Pero el problema es, o sea, hay que buscar, siguen habiendo más propuestas. Cuando un barco es tan grande y no cabe, tiene que ir a dar vueltas gigantescas. El petróleo es algo muy grave. ¿Qué puede pasar en unos poquiticos años? Que en ese momento empiezan a venderse muchos carros completamente eléctricos. Muchos en otros países. En nuestro país todavía pues es una cifra muy poco significativa. Pero el petróleo cada vez, por ser un recurso no renovable, va siendo más escaso. Entonces, hacer un barco es genial, porque ya sabe al principio, escoger la masa que usted quiera ponerle y dividirla por un volumen que usted tiene que darle, diseñarlo para que eso dé menor que 1. Si hace 0,607, genial. Entonces, ¿cuándo flota un cuerpo? Entonces hay varias condiciones. Recordemos, si el peso real, o sea, masa por gravedad, es mayor que el empuje, y el empuje lo calculamos como la formulita amarilla que está arriba, densidad de fluido por gravedad, por volumen, entonces el cuerpo se va a hundir, obvio. Si tengo para abajo 30 y para arriba 10, pues gana el de abajo del otro, listo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido. Esa es la condición básica. Densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido. Siguiente caso. Puede ocurrir que el empuje sea, por ejemplo, 50 y el cuerpo pese 20. Genial. Tengo 50 hacia arriba y tengo 20 para abajo. Me sobran 30 hacia arriba. Inevitablemente el cuerpo va a flotar. Es el caso de la madera. O sea, uno, aunque no sepa nada de química ni nada de física, usted sabe que un árbol, por ejemplo, cierto tipo de árboles, mientras no esté pues, en condiciones difíciles, nos permite flotar en él. Las tablas, el icopor. Mire todos los salvavidas que son básicamente icopor. Claro, ¿por qué se puede hacer eso? Porque con certeza absoluta esos materiales producen un empuje que da mucho mayor que el peso. Y el caso especial es, que les decía, cuando uno mismo puede hacer que la densidad del fluido sea la misma densidad del cuerpo. ¿Cuándo se logra eso? Pues se logra por muchos aspectos. Un aspecto experimental y sencillo es empezando a echarle sales o bases al fluido, de tal manera que cada vez esté más denso, hasta que puede en un momento dado equilibrarse. Puede que no se llegue porque si es demasiado la diferencia. Por ejemplo, el mercurio. Coger un líquido y echarle tanto material, parece que al último ni se va a mover. O sea, la viscosidad sería tan grande que a lo mejor no serviría. Pero es importante lo que hacen los peces. Recuerde que los peces tienen la vejiga natatoria y los peces hicieron el curso en el Sena y entonces el pez, controlando las agallas, puede estar haciendo subiendo y bajando a voluntad. Los que practicamos pulmón libre, también lo hacemos. Pues recuerden, les he dicho muchas veces, no se metan al agua a aguantar 2 minutos sin entrenarse. Se pueden reventar. Primero entrénense. Las apneas son muy bacanas, pero hay que empezar a coger el ritmo. Cuando usted ya con mucha experiencia, usted puede montar atrás. Lo que hacen muchos buzos, se montan un lastre, unas estructuras metálicas y las van soltando con el fin de controlar el peso. O te metes a un charco y coges piedritas. Y esas piedritas te garantizan
que vas a estar ahí muy estable mientras aprendes a controlar. Cuando ya vas teniendo más control, entonces ya puedes soltar las piedritas, puedes nadar como si fueras un pez y puedes a voluntad subir, bajar, pero tratando de estar vivo todo el tiempo. Entonces mire que en esos casos es cuando yo garantizo que la densidad del cuerpo es igual a la densidad del fluido. Son los tres casos excepcionales. Yo se lo tengo por acá. Antes de hacer problemas, les comparto esta foto. Una foto muy parecida me tocó con mi papá en un viaje. Me gustaría que algunos de los ingenieros y ingenieras nos colaboraran con esta pequeña lectura para socializarles algunos detalles. ¿Quién nos quiere colaborar con esta lectura? Puede ser una ingeniera que nos quiere endulzar la noche. Yo le colaboro, profe. Listo, ingeniero, hágale. Cuando viajaba con mi bondadoso padre por los mares del sur de Chile, rumbo a la Antártida, observamos muy inquietos la impresionante presencia de varios icebergs, o como se diga, ¿cierto? Uno Dígase de bien, ellos Aider. tenía una densidad de 0,930 gramos sobre centímetro cúbico. En esos lugares, una muestra marina reflejó una densidad de 1,04 gramos sobre centímetro cúbico. Con esa información, determinar qué fracción del iceberg se ve flotante en la superficie. La imagen anexa ha sido bajada de Google y fue extraída del texto para los estudiantes chilenos, editado en 2009 por este Magro, señor, Magro Hill. Interamericana para el Ministerio de Educación de Chile. Estas formaciones que flotan en el mar son majestuosas y solo son una muestra del poder de la naturaleza. Normalmente, cuando vemos un iceberg, solo estamos viendo cerca del 10% de su volumen y lo demás está bajo el agua. Ese es un peligro latente para los viajeros inexpertos. El peso y el empuje se equilibran. O sea, cuando el peso se equilibra, cuando el empuje equivale al peso del fluido desalojado. Organizar la despedida del curso hacia el sur de Chile y salir solo en el día para contemplar serenos y emocionados ese inhóspito paisaje de fantasías. Muchas gracias. Entonces, esto es diario, eso es permanente. O sea, esta foto a mí me encanta. He tenido oportunidad de contemplar este tipo de imágenes, pero esta parte de abajo se no la ve. Se toma pues con ciertas cámaras especiales. Uno que ve solamente la parte de arriba, el pedacito de arriba. Pero mire, cuando se chocó, por ejemplo, el Titanic, intencionalmente o no, pongamos que esto tuviera 100 metros de altura, no tengo el dato. Si hubiera tenido 100 metros de altura, este iceberg, usted multiplica ese valor por 9. Les indica que veo 100, pero abajo hay 900. Eso es brutal, porque esta masa no la mueve un brujo. Si aquí tengo un kilómetro, un iceberg de un kilómetro, échense la bendición. Hacia abajo hay 9 kilómetros de hielo. Por eso el choque contra un iceberg eso es impresionante. Entonces, cuando en las aguas normales de esos mares de la Antártida, eso es congelado todo el tiempo, uno ve esto, ve solamente el pedacito, pero lo de abajo no lo ve porque el agua no lo permite ver. Pero ya con cámaras especiales, y eso lo sabemos por física sencilla, sabemos de que en los mares normalmente solamente flota una unidad y los 9 décimos, o sea, una décima parte, y los 9 décimos restantes están hundidos. Yo digo que eso es impresionante. Por eso chocarse contra, por ejemplo, el Titanic se chocó con eso y a lo mejor el iceberg ni siquiera se dio cuenta que se había chocado. ¿Por qué? Porque es que la cantidad de hielo hacia abajo era impresionante. De hecho, la historia muestra que el Titanic se hundió, creo que en 3 horas. O sea, fue tan fuerte el garrotazo que siendo el barco más poderoso del mundo en ese momento, mire, poquiticas horas y se hundió. Eso es interesante. Entonces, ya pueden ver, o sea, ahí no valió aquí, no valió nada. Sí, obviamente hubo errores. Por ejemplo, estos días, en una conferencia que dedicaba a telecomunicaciones, le contaba yo a la gente algo. No es del tema, pero se los comparto en un segundito. Eh, Morse, pues ya todos recuerdan que Morse hizo el alfabeto Morse, también por un accidente pues, que tuvo utilizando el punto y la raya. Son circuitos oscilantes. Dedo hundido,
o lo levanta ahí mismo, o de rapidez. Entonces, por ejemplo, raya, de la A, y así, con esos ruiditos, la gente se acostumbró a un lenguaje. Entonces, con el tiempo apareció Marconi. Ya habían descubierto las ondas hertzianas, entonces fue capaz de mandar señales electromagnéticas desde el jardín hasta la cocina de la casa. Y siempre se pensó si era posible que las ondas electromagnéticas traspasaran las montañas, y las traspasaron. Como ustedes saben que la Tierra es redonda y eso nos han enseñado, entonces había un problema. ¿Cómo hacer yo para mandar una señal desde Estados Unidos, por ejemplo, y que llegara a Rusia, sabiendo que el mundo es redondo? Un día, experimentando, se dieron cuenta que las ondas que se producían, por ejemplo, en Inglaterra, llegaban a muchos países del mundo que estaban al otro lado. Entonces nadie encontraba explicación, diciendo que esto es ilógico. La Tierra es redonda. ¿Cómo van a llegar allá? No tiene forma de llegar. Hasta que alguien descubrió que hay una capa que se llama la ionosfera, que la llaman la capa de Heaviside soy yo. En esas capas, por decir algo, llega una señal de un celular y ella rebota en la Tierra que está allá abajo, o sea, al punto que se casi bajo nosotros. Eso se hace todos los días. Esa capa es fundamental en telecomunicaciones. Como la capa puede ser muy gruesa un día, otro día más delgadita, entonces fue cuando se inventaron los satélites. El primer satélite fue precisamente de Early Bird, el pájaro madrugador, 1962, y ahí comenzó pues todo un trabajo de espionaje, de ciencia, tecnología, los viajes espaciales. Bueno, sería pues incontable hablar solamente de los satélites, pero que ya tener un satélite, eso da plata. Entonces, ¿qué ocurrió? Que las comunicaciones, que el señor Marconi descubrió cómo mandar señales electromagnéticas por el aire y lo pasó desde Inglaterra hasta Canadá. Y la gente no veía la importancia de eso. Eso es increíble. Él visitó muchos gobiernos. De hecho, eso fue en 1901 y él visitó a Colombia en la época del 20 punta. No sé, sé que el presidente era Concha, por datos históricos. Entonces, cuando ocurre el Titanic, no había un avance significativo en la civilización con respecto a ese gran trabajo de las ondas electromagnéticas. Si hubiese sido representativo, con certeza absoluta, que el famoso SOS, Save Our Saves, salvar nuestras vidas, hubiera sido reconocido y las ondas electromagnéticas hubieran acercado mucho más barcos o mucha más gente que pudiera haber salvado a la gente. Es que en ese momento usted tiraba al mar a salvarse, las aguas son del orden de los 2 grados. Cuando uno viaja hasta estos lugares, esas aguas son congeladas. 1 o 2 grados puede subsistir, me imagino que para 15 minutos. Que la hipotermia no le da a uno. O sea, cuando usted algún día visita lugares de nieve o de hielo, eso es impresionante. Eso, después se pone chaqueta, se pone guantes, se pone botas y eso es, las manos ya no le dan a uno. Es congelado por completo. Ahora imagínese uno ya directamente en el agua a 2 grados y eso congelado. Entonces, uno de los grandes errores precisamente en la época fue ese, no tener una cantidad suficiente de gente que lo hubiera dicho, hombre, por el principio de Arquímedes, cada pasajero debe llevar esta cantidad de, por decir algo, chalecos. Eso hubiera salvado muchas vidas en ese momento. Sin embargo, bueno, no sé, muchos dicen que habían intereses oscuros y que les convenía que mucha gente falleciera. De hecho, les comentaba que hubo familias de gente multimillonaria que falleció. Y dicen algunos que la finalidad era que los grandes negocios que estaban en otros continentes quedaran en poder de gente completamente diferente. Creíble o no, les dejo la inquietud. Entonces vamos a empezar a mirar cómo se trabajan los problemas que involucran empuje, peso aparente, etc. Entonces los invito a que con las calculadoras y me ayuden a hacer este problemita. Estos problemitas son clásicos, todos son del mismo estilo. Entonces va a hacer uno completico y lo pueden ir mirando que quiera seguir trabajando. Entonces el problema dice sencillo, dice, tenemos un cubo de acero. Entonces lo primero que tienen que hacer es irse a Google y busquen de una vez cuál es la densidad del acero. O sea, no es gratuito que nos digan que es acero. Entonces tenemos que tener el acero con respecto al agua, que es muy superior. Recuerde que el agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Si lo pasamos a internacionales, 1000 kilogramos por metro cúbico, como les decía la vez pasada. Si yo tengo
una volqueta que tenga 6 metros cúbicos, una volqueta grande, voy a transportar agua, estoy llevando 6 toneladas. La gente no cree. Y 6 toneladas, claro, es que el agua es pesadísima. Por eso cuando la gente lleva para las fincas, llevan en forma manual, por ejemplo, por decir algo, 10 bolsas de agua, 5 litros de leche. Ese peso es impresionante. Ahora, si fuera de acero, no lo llevaría capaz. Si fuera mercurio, menos. Entonces busquemos el acero, qué densidad tiene. Me colabora alguno que esté con Google abierto y nos diga, el acero, tanto. Ingenieros y ingenieras buscando en Google, Me sale de 7.8, profe. excelente. Entonces, 7.8. Fíjate que esos datos nos indican que un metro cúbico de acero está pesando cerca a 8 toneladas. Por eso les digo, es que la gente que hace barcos, los que transportan, los que hacen el delivery de continente a continente, eso es tenaz. Esos ingenieros que calculan eso han hecho cursos de Aquiles exclusivamente. Y tienen al lado ingenieros, pues obviamente, electromecánicos para hacer las otras cosas. Esto es un equipo. Yo hacer un equipo, hacer un barco que tenga, por ejemplo, que resista, por ejemplo, 100.000 toneladas para transportar petróleo. Es tecnología donde necesito abrir compartimientos para que eso no se me vaya a hundir. Muy bien. Entonces, ¿a qué es igual masa? Pues vemos que masa es simplemente densidad por volumen. Entonces la densidad es 7.8 gramos por centímetro cúbico. ¿Y cuál es el volumen de un cubo? Entonces recordemos, volumen es una expresión tridimensional que involucra largo, ancho y alto. Otros dicen largo, ancho y grueso, ya depende del gusto de la persona. Pero observen, para un cubo, por ejemplo, es arista al cubo. Para una esfera, recuerda la formulita del cálculo integral, 4 tercios de pi por el radio al cubo. Ustedes me colaboran haciendo esa operación y vamos a corroborar esos datos. Mientras tanto, pongo a cargar el equipo que me está sacando la batería. Ustedes me colaboran ahí, por favor, con esa operación. Un segundito. Pues vamos corroborando. ¿Quién la hizo ya? Pues tenemos la densidad 7.8 por el volumen, que es 5 elevado al cubo. Centímetro cúbico se cancela, sería simplemente 125 por 7.8. ¿Qué le dio? Por favor, nos dice cuánto le dio. Estamos todos los ingenieros trabajando y colaborando. ¿Tiene la calculadora? Ahora es serie. Excel entonces. Gracias.